Las propuestas económicas del señor Gustavo Petro nos hará mucho más pobres, y es que los seguidores de Petro no se han detenido realmente a analizar las consecuencias que puede traer las propuestas que trae Petro, y es que estas personas se dejan engañar tontamente de lo que este señor habla, creyendo que realmente les va a traer algún bienestar jodiendo a los ricos, cuando realmente los primeros jodidos serán los más pobres. El camino hacia el infierno en este país está guiado por el señor Gustavo Petro, pavimentado de muy buenas intenciones y acompañado de unas pésimas propuestas económicas. Pero citemos rápidamente algunos de los ejemplos de los impuestos que planea mantener o crear o aumentar el señor Gustavo Petro. Como por ejemplo, mantener el 4 por mil. Sí, ese mismo 4 por mil que el señor Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, entre otros miembros del pacto histórico se la pasaron años y años satanizando, mintiendo descaradamente diciendo que este impuesto se lo quedaban los bancos, los banqueros, cuando resulta que hace años que el gobierno es el que se queda con esta plata. De hecho, los bancos detestan este impuesto porque no solo hace que las personas prefieran no meter la plata en el banco, sino que les daña la imagen gracias a políticos como el señor Gustavo Petro, claro. Pero como ahora ellos tienen opciones reales de llegar a la presidencia, el 4 por mil automáticamente y mágicamente se convirtió en un buen impuesto. Pero la cosa no termina ahí, porque cada vez que nosotros nos queramos dar algún gustico en el gobierno o en un eventual gobierno del señor Gustavo Petro, pues nos saldrá muchísimo más costoso, que lo mismo que decir que seremos más pobres, ya que el señor Gustavo Petro quiere aumentar el impuesto al consumo, aumentar el IVA en los productos procesados y ultraprocesados, aumentar el impuesto a la gasolina y al carbón, aumentar el impuesto al tabaco. Claro, ¿cuáles son las excusas o las razones que da el señor Gustavo Petro para aumentar estos tipos de impuestos? Primero, supuestamente cuidar la salud. Segundo, cuidar el ambiente. ¿Qué pasa? Si realmente el señor Gustavo Petro quisiera cuidar nuestra salud, pues no estaría pensando en cosas como legalizar las drogas. Porque esto, siempre que se legaliza en todos los países que se han legalizado, trae consigo un problema de salud pública. Entonces, realmente no le preocupa mucho el tema de la salud. O al menos yo lo veo así. Nos daña más la salud meternos un cacho de marihuana que comernos un paquete de papas. Entonces, ya saben, ¿no? Si quieren darse un gustico, tomarse una gaseosita, un paquete de papas, comerse una hamburguesa o algo muy parecido, pues te va a salir muy costoso. ¿Generando qué? Primero, que seamos más pobres. Segundo, que las empresas y las personas que se dedican a este tipo de comercio, pues se vean perjudicadas, perdiendo ingresos, algunas personas incluso perdiendo sus empleos, porque ya saben, las empresas que se dedican al comercio de esto, pues al ver que sus ganancias se ven reducidas, sus ventas se ven reducidas, pues van a empezar a disminuir costos. Y una de las primeras formas en las que se disminuyen costos es sacando gente, echando gente. Entonces, esta protección de nuestra salud va a salir muy costosa, no solo porque nos vamos a volver más pobres al pagar productos más caros, sino que va a haber más desempleo y más falta de inversión, porque dígame, ¿qué incentivo hay en crear una empresa si el gobierno lo único que te hace es pullarte para joderte? Es curioso, ¿no? Cuando se trata de meterse un cacho de marihuana o meterse algún tipo de droga, no importa cuál sea, eso es el libre desarrollo de la personalidad y hay que facilitarlo. Incluso el señor Gustavo Petro se la pasó en su alcaldía regalando droga. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Si te quieres drogar y joderte la cabeza y joderte la vida, eres libre y te ayudamos. Pero si te quieres comer un paquete de papas, te quieres fumar un cigarrillo, comerte una hamburguesa o tomarte una gaseosa, no señor. Y te vamos a joder el bolsillo para que no lo hagas. Dígame qué tipo de lógica hay ahí. Porque es que tanto meterme un cacho de marihuana, meterme un coso de bazuco o lo que sea, me jode la salud. Y me la jode mucho más que un paquete de papas. Entonces, ¿realmente hay un interés de cuidar nuestra salud? ¿O simplemente hay un interés de sacarle plata a las empresas y ahuyentarlas? Joder a la gente con la excusa de ayudarlos, ¿no? Y ya sé que los petristas van a decir, no, es que precisamente por eso se quiere legalizar la droga, para que se cobren unos impuestos y se pueda utilizar eso en salud pública y otras cosas. Pero tengan en cuenta esto. Se supone que hoy en día las papas, las gaseosas, bueno, los productos ultraprocesados y procesados se venden muy bien precisamente porque son legales. Lo mismo pasará con la droga, se venderá mucho más, pero muchísimo más por ser legal. De hecho, personas que no han consumido hasta el momento comenzarían a consumir. Ahora, si legalizamos, ¿qué significa eso? Hay un mayor número de personas metiéndose droga. Esto también agravaría el problema de salud pública, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Vamos a legalizar algo para profundizar el problema
Y con los impuestos que cobremos vamos a arreglar el problema de salud pública que genera legalizar esto. Además de que el problema de salud pública podría estar saliendo muchísimo más costoso que lo que es actualmente. Entonces, ¿realmente es una buena jugada o simplemente una estrategia bastante pendeja y populista para, pues precisamente atraer el voto de un montón de gente que consume drogas en este país y que quiere que le salga más barata? Cosa que no va a ser así porque la cantidad de impuestos que le van a clavar a esa cosa los hará tan caros que seguirán comprando en el mercado negro. Recordemos que actualmente cosas como el licor, como los cigarrillos, la ropa, los CDs, la música, bueno, un montón de cosas, los libros, hasta los mismos libros, son legales y de libre circulación en este país. Pero como tienen clavados tantos impuestos, existe el mercado negro, o sea, el contrabando. Lo mismo pasaría con las drogas. Por más que lo legalicen, pero les van a cobrar unos impuestos, va a seguir existiendo el mercado negro por cosas de regulación, cosas de precio, y no se va a terminar con el problema del narcotráfico, no se va a sino que se va a profundizar el problema de salud pública generado por el mismo narcotráfico y ahorita por un narcotráfico de Estado. Ahora pasemos a los impuestos que le quieren clavar a los combustibles, a la gasolina, al diésel, al carbón, bueno, un montón de cosas, con la excusa de que quieren cuidar el ambiente. Pero tengamos en cuenta esto, nosotros de un día para otro y mágicamente no vamos a convertir nuestro carro en un carro eléctrico, ni vamos a tener la infraestructura suficiente para tener carros eléctricos o casas alimentadas con energía solar. Eso no va a pasar, nosotros vamos a necesitar más y más y más gasolina, más y más y más carbón. Porque resulta que es que nuestros carros, nuestras motos, nuestra infraestructura está adecuada para los combustibles fósiles. Si le aumentamos los precios vía impuestos a estos productos, lo único que va a generar es que se aumenten los precios de otros productos. Les recuerdo que en este país todo circula a punta de camiones, a punta de carros. ¿Qué pasa? Si la gasolina o el diésel es más costoso, pues los fletes serán más costosos. Así que nuestra ropa, nuestros alimentos, nuestros carros, nuestras motos, un montón de cosas que llegan a nuestra población, a nuestras ciudades vía camiones, pues van a salir más costosas porque los fletes van a aumentar. Todo gracias a que queremos, entre comillas, cuidar al ambiente, cuando realmente no vamos a cuidar nada, porque la gente no va a dejar de circular, no va a parar el comercio a nivel nacional, simplemente porque la gasolina está 500, 800, 1000 o 2000 pesos más cara. No lo va a hacer, eso sí, nos vamos a quejar más y claro, con justa razón, porque seremos más y más pobres. Pero es que el tema con la gasolina y el carbón y los combustibles no termina con un impuesto adicional a esto. También está, y recordemos, que el señor Gustavo Petro quiere detener la firma de todos los nuevos contratos de exploración petrolera, lo que significaría y traería como consecuencia de que por oferta y demanda y por temores del mercado, los precios de los combustibles comienzan a subir en este país. A pesar de que todavía se sigue explorando y se siga produciendo petróleo, esto genera cierta incertidumbre en los mercados porque aún no sabemos con esos contratos que ya están firmados qué tanto petróleo se va a sacar. Entonces es muy difícil realmente calcular las reservas reales de petróleo, además de que al mercado enterarse de que va a haber una escasez de petróleo colombiano en un futuro no muy lejano, comienzan a acaparar. ¿Y qué pasa? Los precios de los combustibles seguirán aumentando. Además de que les quiero recordar que acá en Colombia hay un fondo de estabilización de los precios de los combustibles, lo que permite que actualmente Colombia tenga la tercera gasolina más barata en toda Latinoamérica y está entre las 20 más baratas de todo el mundo. Pero esto es solo gracias al fondo de estabilización que se perdería llegado el caso de detener estas nuevas firmas de contratos de exploración. Entonces, ¿qué veríamos nosotros? Que gracias a una incertidumbre en el mercado, a una presión en la oferta, a un aumento en los impuestos de los combustibles, podríamos fácilmente ver cómo pasa el galón de gasolina corriente en este país de 10.000 a 20.000 o 25.000 pesos por galón, además de que también aumentarían cosas como el gas natural. Podríamos ver cómo se multiplica por 5 el valor de la factura de gas. Además que recordemos que en épocas de escasez usamos el gas para generar electricidad. Entonces recordemos, hombre, espero que puedan dimensionar toda la cantidad de consecuencias que trae una sola decisión, que a pesar de que ellos juran y rejuran que no van a traer consecuencias porque se va a generar una transición, realmente así no funcionan los mercados, así no funciona la economía. Y bueno, yo sé que ahorita los petristas se están preguntando, bueno, ¿y este tipo de dónde se inventa? ¿De dónde se está sacando de que el gas se va a multiplicar por 5? Pues bueno, me estoy ajustando a los precios internacionales del gas, porque les recuerdo que si nosotros no producimos, tenemos que comprar por fuera. Y entonces, ¿qué pasa? Nos ajustamos a lo que pidan allá afuera.
Además tengan en cuenta esto, detener los nuevos contratos de explotación petrolera, lo que representa en este momento el 5% de nuestro PIB, que son alrededor de unos 12.500 millones de dólares. Aparte de eso, también representa el 15% de todas las rentas que ingresan a las arcas públicas. ¿Qué significa esto? Que actualmente el 15% de todo el dinero que usamos para subsidios, planes sociales, educación, defensa, bueno, para todo esto proviene de únicamente el petróleo. ¿Qué pasa si quitamos ese 15%? ¿De dónde va a salir? Créanme, a punta de turismo y a punta de agro no va a salir ese dinero. Otra medida con la que el señor Gustavo Petro nos hará más y más pobres es subiendo los aranceles a las importaciones para, entre comillas, muchas comillas, proteger la producción nacional. Cosa que realmente no pasa. Actualmente los que no producen acá en Colombia porque se ven afectados por la competencia internacional es porque producen a costos muy elevados con una calidad no muy buena, entonces no son competitivos frente al mercado internacional. ¿Qué pasa? Si le subimos los aranceles a esos productos internacionales, sí es cierto, le permitiremos al productor nacional producir, pero ¿qué pasa? El consumidor, o sea, nosotros tendremos menor capacidad de compra, o sea, porque los precios serán más elevados, porque tendremos a unos productos internacionales muy costosos por temas de aranceles y unos productos nacionales muy costosos por temas de ineficiencia. Entonces, ¿quiénes seremos los que perderemos? Nosotros. Entonces, algunos dirán, ay, pero es que vamos a generar empleo. Sí, pero resulta que el empleo que generemos con el productor nacional lo perderemos con el importador. El camino hacia la pobreza más extrema y el desempleo total está en unos pocos escalones, y es que entre las propuestas económicas del señor Gustavo Petro encontramos el primer escalón: cómo piensa joder a las empresas, a los empresarios y a los más ricos de este país, porque quieran o no admitir, ellos son los que mueven la economía nacional. A pesar de que muchas personas realmente creen que Colombia podría solo subsistir con las pymes, esto no es verdad, porque las pymes dependen de las empresas grandes, así como las empresas grandes dependen de las pymes. Si jodemos a alguno de los dos, jodemos toda la economía nacional. La primera forma en que el señor Gustavo Petro piensa joder a los empresarios, joder a las empresas, es que primero va a pasar la tarifa o el porcentaje de impuestos a los dividendos del 10% al 39%. O sea, planea multiplicar por 4 la tarifa de este impuesto. Esto es absurdo. Dígame, ¿qué empresario va a querer invertir en este país si le van a cuatriplicar el impuesto a los dividendos? Además que es que no para ahí. Planea obligar a las empresas a repartir las utilidades, obligarlas a repartir las utilidades en forma de dividendos hasta un 70%. Esto con la intención de obligar a las malas, yo sé que obligar es a las malas, pero hay que resaltarlo, obligar a las empresas, obligar a los empresarios a pagar más impuestos, porque es que para el señor Gustavo Petro no es suficiente el hecho de que Colombia actualmente tenga los impuestos más altos a las empresas de la OCDE. No conforme con el hecho de casi cuatriplicar la tarifa o el porcentaje de impuesto al patrimonio, también planea reactivar el impuesto a la riqueza. O sea, quiere cobrarle más plata, más impuestos a los ricos y a los empresarios. Y yo sé que muchos seguidores del señor Petro aplauden esto porque dicen que eso es justo, porque los empresarios y los ricos se aprovechan de los pobres, sino que espero que ustedes no crean que realmente esos impuestos los van a pagar los ricos y empresarios. No, señores, esos impuestos se van a trasladar a nuestro bolsillo, al bolsillo de todos los consumidores. ¿Y esto qué significa? Que los pobres serán más pobres, porque somos nosotros los que a la final terminamos resistiendo toda esta carga tributaria, pero los petristas están aplaudiendo creyendo que esto va a mejorar en algo la situación del país, de que vamos a ser más iguales. O bueno, tal vez sí logremos ser más iguales, claro, igualmente más pobres. Y yo sé que los seguidores de Petro dirán, no, este man quiere meterle miedo, está hablando pura paja, está hablando mentiras. Pero no, mire, los invito a investigar. Mire qué ha pasado en los países donde se han implementado ese tipo de propuestas. No es nada bueno. Las empresas cierran, las empresas dejan de invertir. Es que dígame, ¿qué incentivo hay para un empresario seguir invirtiendo en un país donde le van a sacar, o sea, le van a pasar los impuestos del 10 al 40%, bueno, al 39%? No hay incentivo ahí. Además de eso, le van a cobrar un impuesto a la riqueza y más impuestos que voy a seguir mencionando ahora. Entonces, ¿realmente ustedes creen que los empresarios van a estar contentos de esto? Primero van a trasladar esos impuestos a las personas, a los consumidores. Y cuando no lo pueden hacer, porque también el señor Gustavo Petro planea implementar algunas medidas para evitar que esos precios se suban tanto, entonces los empresarios pues simplemente van a dejar de producir, van a dejar de invertir y
pues se van a perder empleos. Además, no solo eso, también debemos tener en cuenta que afuera del país también hay empresarios que pueden estar mirando el mercado colombiano y se ponen estas condiciones al mercado, a los empresarios, a la economía, pues van a decidir no venir acá. Y una de las consecuencias de esto es que va a dejar de entrar tanto dólar a este país y por consiguiente, por oferta y demanda, lo que va a hacer es que el precio del dólar va a seguir subiendo. Si ustedes creen realmente que el precio del dólar hoy está muy caro, podría llegar a ser mucho más caro si se implementa esta propuesta. Mira, uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar de lo que pasa en un país cuando se implementan este tipo de políticas, las podemos encontrar en Argentina. Y es que gracias a que los políticos argentinos también les pareció una maravillosa idea implementar este tipo de propuestas, lograron que los empresarios argentinos se fueran del país, se fueran para Uruguay y otros países, que los empresarios del extranjero no quisieran invertir en Argentina. Y es por eso que el PIB de Argentina en la última década cayó un 40%. Eso es como si en Colombia pasáramos de tener un PIB de 270 mil millones de dólares a 170 mil millones de dólares en una década. ¿Ustedes saben la pobreza y el desempleo que traería hacer esto? Además de que otra de las consecuencias de esta política es que, digamos, no está entrando suficientes dólares a la economía argentina. ¿Qué pasa? Allá, entonces, se disparó la inflación, se disparó la devaluación del peso argentino. Ahora hay dos tipos de cambio, porque pues obviamente al gobierno argentino le tocó implementar lo que es el cepo cambiario. O sea, dice, legalmente usted solo puede cambiar $200 al mes, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Allá hay dos tipos de cambio. Está el cambio oficial, que es la tarifa que fija el gobierno, y está el dólar blue, que es el dólar del mercado negro. Y los argentinos, óigame bien, los argentinos prefieren perder hasta un 80% de su dinero en vez de tener pesos argentinos. Esto porque, digamos, el peso argentino, un ejemplo, vale 1.000 pesos. Y el dólar blue, o sea, el dólar a precio oficial, cambio oficial, vale 1.000 pesos, un ejemplo. Y el dólar blue vale 1.800. Los argentinos prefieren pagar 1.800 por ese dólar blue en vez de tener pesos argentinos. A ese nivel se jodió la economía argentina. ¿Por qué? Por políticas como esta. Pero continuemos con los impuestos que planea cobrar el señor Gustavo Petro. Entonces, aparte de subir la tarifa del impuesto a los dividendos del 10 al 39%, aparte de cobrar un impuesto al patrimonio, también quiere subir la renta. Y es que entre los planes del señor Gustavo Petro, planea cobrarle 40 billones con B, o sea, el 4 seguido de 13 ceros, en impuestos adicionales. O sea, aparte de los impuestos que ya pagan los empresarios y los ricos de este país, quiere cobrarle 40 billones en impuestos adicionales, como vía impuesto a la renta. ¿Eso qué significa? O sea, en promedio, cada uno de estas 4.000 personas más ricas de este país les va a tocar pagar en promedio 10.000 millones de pesos al año en impuestos adicionales. Obviamente, como es un promedio, algunos pagarán muchísimo más, otros pagarán muchísimo menos. Pero en promedio son 10.000, óigame bien, 10.000 millones de pesos en impuestos adicionales. Ustedes, si tuvieran el dinero, ¿pagarían esos 10.000 millones? Póngase en la mano en el corazón y respóndame. Yo estoy bastante seguro que no lo haría. Nadie va a querer pagar esos impuestos. Entonces, nuevamente, ¿qué van a hacer los ricos y los empresarios? Van a trasladar esos impuestos a las personas del común, a los consumidores. ¿Qué significa esto? Más pobreza para nosotros. ¿Y qué pasa si impiden que ellos suban esas tarifas para recuperar esos impuestos? ¿Qué va a pasar? Pues desabastecimiento, más desempleo, más pobreza y todo eso. Entonces, o somos pobres porque nos cobran más por un mismo producto, o somos pobres porque los empresarios no quieren producir más y a la vez joden a las pymes, que son los mayores generadores de este país. Porque recuerden que las pymes, en su mayoría, no todas, en su mayoría dependen de los productos y servicios que ofrecen las empresas grandes, porque la mayoría de las pymes hacen una labor de revendedor. Pocas pymes realmente generan cosas, muy pocas.